Bueno, están con nosotros Sabrina Prieto, sos directora de comunicaciones de Un Techo para mi País, y Juan Manuel Dátoli, director de Relaciones Institucionales. Tenemos una placa que, a ver si podemos ver, señor director, del relevamiento que realizó la ONG. Surgen estos datos, que son las nuevas villas en el conurbano. Lo que hay es un crecimiento en general bastante homogéneo, es decir, hay asentamientos nuevos en todos los distritos. Se han ido expandiendo las fronteras, es decir, ya están en el tercer o cuarto cordón del conurbano, pero es una realidad que, ya digo, no vamos a discutir si son más o menos que hace 10 años o si las contaron bien en el censo o las contaron bien ustedes. ¿Existen o no existen? Ustedes, para sacarnos una duda, ¿este relevamiento cómo lo hicieron? Nosotros rastrillamos el territorio de los 30 partidos que relevamos, prácticamente manzana por manzana, y el rastrillaje estuvo a cargo de voluntarios que vivían en las zonas. Por ejemplo, eran voluntarios de La Matanza los que recorrieron manzana por manzana La Matanza, tocando puertas en las delegaciones, en el municipio, organizaciones sociales, organizaciones políticas, buscando a las manzaneras, a los referentes barriales, a la gente de los comedores. Se recorrió el territorio completo y estuvimos al menos 2 veces en cada una de estas 864 villas de asentamiento, donde entrevistamos a los referentes barriales para poder conseguir la información. El trabajo se empezó a hacer a principio de año, donde hicimos este rastrillaje, donde se usaron mapas, etcétera, para poder identificar los barrios y a sus referentes. Y después fue en abril, donde unos 600 voluntarios salieron ese fin de semana a sacar una foto de la situación. Las veces de censistas, digamos. Exactamente, exactamente. Y fue una movida logística impresionante, porque hubo que hacer que estos voluntarios lleguen a la casa del referente en todas las villas de asentamiento. ¿Y por qué lo hacen? ¿Porque no encontraban base de datos confiables o porque notaban que los datos con que contaba el sector público, con que contaba el Estado, estaban desactualizados? Sí, como una descripción, no como una crítica, digo, porque esto es un fenómeno muy dinámico, supongo. La última información que teníamos era una investigación de la Universidad General Sarmiento, que tenía más de 5 años desactualizada, y nos dimos cuenta que nosotros, que justamente también hace más de 5 años que trabajamos en villas y asentamientos, no teníamos información propia. Cuando alguien nos preguntaba, no podíamos contestar con números, sino solamente con nuestra percepción. Y además necesitábamos información para poder seguir planificando nuestro trabajo. Hoy por hoy nosotros estamos en 81 barrios en Argentina y no teníamos idea de cuántos barrios, son 60 aproximadamente en el conurbano, donde estamos trabajando, y no teníamos idea de en qué cantidad había y hasta dónde llegamos nosotros. Y esos 60, ¿a cuánto correspondía? Hoy por hoy nos damos cuenta que es menos del 10% que en el conurbano. Claro, 60 de 800 y pico que mencionaba él. Sí. De cualquier manera tiene un trabajo territorial bastante importante. ¿Nace de qué la ONG? La ONG nace en Chile en 1997, a manos de un cura jesuita, Felipe Berríos, que se fue a construir una misión, se fue a construir una capilla con unos compañeros de la universidad, y da cuenta que en el lugar, es Curanilahue, en una región de Chile, da cuenta que más allá de la capilla la gente del lugar necesitaba vivienda, no tenía dónde vivir. Así nace en realidad el proyecto de construcción de viviendas, hacer 2000 viviendas para el año 2000. Digo, se abre de lo que es religioso. La organización no tiene digamos una tendencia religiosa, tiene apertura religiosa para todos los voluntarios, y a partir del 2000 llegan a construir las 2000 viviendas para el 2000 junto con un equipo de universitarios, y a partir de ahí se crea Un Techo para Chile. En Chile se llama Un Techo para Chile, y cuando empieza a implementarse el proyecto en Perú y El Salvador, primero en el 2001, empieza a ser Un Techo para mi País, Perú, Un Techo para mi País, El Salvador. ¿Y desembarca en Argentina cuándo? En el 2003. Gracias a, primero, una voluntaria cordobesa que había viajado a Chile, había visto el proyecto y lo trae para Argentina, empieza a comentar con otros compañeros de la universidad acerca de lo que se estaba haciendo en Chile. En el 2006 llega a Buenos Aires. Las imágenes que estábamos viendo tienen que ver con los trabajos que realizan, pero digo, me interesa para presentarlos al televidente su historia personal. ¿Qué los moviliza a ustedes a ser parte de este proyecto? ¿A partir de cuándo, por ejemplo, en tu caso?
En mi caso yo entré como voluntaria en el 2007. Una amiga me mandó un mail diciéndome, mirá lo que hace esta organización, ¿querés ir? Y me anoté para ir a construir un fin de semana. Ahí arrancaste, 2007. Ahí arranqué. ¿Y en tu caso, Juan Yo Manuel? arranqué en el 2006, casi desde que comenzó el proyecto en Buenos Aires. Un amigo fue a la primera construcción que se hizo en Buenos Aires, se hizo en José León Suárez, se hizo en 20 casas, y mi amigo me contaba en el mail cómo él, la villa que siempre veía desde la autopista, ahora estaba viendo la autopista desde la villa. Y era como un cambio de paradigma, ¿no? Empezar a ponernos en el lugar del que vive en el asentamiento. Y bueno, me encantó lo que me contó mi amigo. Al sábado siguiente ya empecé a ir al barrio, y una vez que empecé, una vez que vi esa realidad, como que me tuve que hacer cargo y decidí dedicarle el resto de mi vida, tal vez los últimos 5 años, a esta, no este proyecto, sino a esta causa, ¿no? Que es la lucha contra la pobreza. ¿Hacen viviendas en lugares donde la tenencia de la tierra no está regularizada, o el plan es precisamente regularizar la tenencia de la tierra y a partir de ahí afincar a una familia? Es al revés. Nosotros trabajamos en barrios que están en vías de regularización, y apuntamos con un trabajo comunitario a que se puedan regularizar esas tierras. Pero sabemos que urbanizar o regularizar tierras es algo que tarda tal vez más de 10 años, y nosotros no podemos dejar pasar que hayan tantas familias viviendo en una situación de emergencia habitacional, en donde tienen piso de tierra, donde el techo se llueve, donde las paredes son muy precarias y tal vez cuando hay una tormenta se vuela la casa, o cuando llueve tienen que estar moviendo los muebles o los colchones para que se la mojan mayoría de los terrenos son esquivar la terrenos gotera. fiscales. Claro, son terrenos fiscales, pero sería absurdo pedirle a una familia que vive en esas condiciones que tenga un terreno regularizado, mientras que cuánta cantidad de gente, yo no tengo una propiedad, un terreno mío, sería absurdo pedirle a una familia que antes de construir o empezar el trabajo que hacemos tenga un terreno propio. Entonces hacemos este tipo de vivienda que es transitorio, y después hacemos todo el trabajo de desarrollo comunitario. Y el beneficiario, ¿cómo es seleccionado y si tiene, cuáles son las obligaciones que contrae, o simplemente es un acto de dar, digamos? No, nosotros tenemos entre 200 y 300 voluntarios que van todos los sábados a estos barrios a encuestar familias. Y a partir de la situación de la vivienda y de la situación familiar se selecciona cuáles son las familias más necesitadas. Entonces esa familia, cuando se le asigna, se tiene que comprometer a pagar el 10% del valor de la casa y a construir junto con los voluntarios ese fin de semana. Y así es como la misma familia se pone a construir la casa y está dando un aporte, y esa es una manera de no estar regalándole la casa, sino que ellos tienen que aportar. Incluso no solo aportan los que la están recibiendo, sino que muchas veces se moviliza todo un barrio, claro, para descargar camiones, y después son los mismos vecinos de esos barrios que después se anotan como voluntarios y van a construir a otros barrios, o incluso han ido a otros países a construir viviendas. Me quedé pensando una cosa de lo que decía Juan Manuel. Qué difícil debe ser el criterio para elegir, ¿no es cierto? Sí, porque es entre Guatemala y Guatepeor, digamos. Sí. Este tiene 3 chicos y uno con una dificultad física, vamos a suponer. Sí. Y este tiene 6. Más de una vez te debe haber tocado eso, ¿no? Es decir, dificilísimo. ¿Y cómo hacen para compensar eso? ¿Y cómo lo definen, digo? Mirá, acá ¿Quién? ¿Es una persona? ¿Lo definen entre... ustedes tienen un comité directivo? No sé cómo llamarlo, ¿verdad? No, tenemos sería un grupo de asignación que se encarga de revisar cada encuesta de cada familia, pero además a la familia, antes de asignarla, generalmente se la visita unas 3 veces, y siempre va una dupla de voluntarios distintos, como para poder tener 3 visiones distintas, claro, de la situación de la familia. Igualmente la encuesta está pensada como para poder describir muy bien la precariedad de la vivienda y la situación de hacinamiento, la situación familiar, como para tratar de ser lo más objetivos posibles. Contanos, Sabrina, qué estamos viendo allí. Estamos viendo una descarga de paneles, una descarga en una construcción de voluntarios. Lo que hacemos en ese caso es, llegamos a un barrio donde se está construyendo y nos dividimos en roles. Por ejemplo, nosotros llamamos camionetas al rol que lleva todos los paneles al barrio y descarga ahí con los voluntarios que se acercan junto a las familias al camión para llevar los paneles. La vivienda es prefabricada, es un módulo de 6x3
o sea, 18 metros cuadrados. Está elevada. Es un monoambiente. Es un monoambiente, por eso es un módulo habitacional. Es para paliar una situación de emergencia en la que vive una familia, para que no se moje, para que no vivan hacinados y tengan otro ambiente, para que estén despegados del piso. Nosotros trabajamos con familias que se bajan de la cama y pisan el barro. Entonces, a partir de ahí, tener un piso seco realmente soluciona mucho de los problemas inmediatos. De cualquier manera, ¿cómo logras el piso seco? Porque si hay barro, tenés que elevar, son tan elevadas del piso, están separadas. Sí, está más o menos a medio metro elevada la casa, sobre 15 pilotes, que eso nos permite que cuando haya una inundación, esta familia pueda estar a salvo del agua, y también que podamos construir sobre cualquier tipo de terreno, porque generalmente no son terrenos alisados, a veces construimos sobre lugares que fueron rellenados o con grandes muy pendientes. desparejos, claro. Exactamente. Y vos nos preguntabas sobre si alguna vez adaptamos la casa, y yo me acuerdo que cuando construimos en el Chaco, en una comunidad, en varias comunidades aborígenes que tienen el problema del mal de Chagas, tuvimos que adaptar la vivienda para que la vinchuca no se aloje. Porque el techo de estas viviendas es chapa. Es chapa con aislante de fibra de vidrio. Chapa galvanizada estamos hablando. Sí. Con aislante de fibra de vidrio. ¿Y allá en Chaco qué usaron? No, en Chaco la gente vive en las viviendas de adobe con techo de paja, donde ahí se aloja la vinchuca. Entonces tuvimos que adaptar la casa como para que no quede ningún recoveco y aislarla bien por las altas temperaturas que sufren, como para que estas familias se puedan mudar ahí y no tener que seguir estando preocupados por una vinchuca que los pique y que se contagien esa enfermedad, ¿no? Decime, ¿cuántas viviendas, o sea, empezó en 2003 me dijiste la organización, o sea, van a llevar, están en el 8º año, ¿llevan construidas cuántas viviendas? 3.600 viviendas con una construcción. En distintos puntos del país. En distintos puntos del país. Los primeros años, por supuesto, se construyeron algunas viviendas. Cuando la organización llega a Buenos Aires, en el 2006, es donde empieza el trabajo más masivo, si se quiere, de construcción de viviendas, y 3.600 con este último fin de semana. ¿Y cómo se sostiene la organización? En un 80% de nuestro presupuesto es gracias a donaciones de empresas, como por ejemplo el Banco Hipotecario, que es un socio muy fuerte que tenemos, y también está, por ejemplo, los vueltos de Easy, que cuando la gente va a comprar, y si sobran 50 centavos, las cajeras le preguntan si están dispuestos a donar. Y tenemos muchísima gente que se hizo socia y que todos los meses por débito automático se le debitan, por ejemplo, 30 pesos por mes, o está la colecta, la cena beneficio y un montón de otros eventos que hacemos para poder seguir. Y a partir de eso, ustedes hacen un plan de trabajo ajustándose, supongo, a un presupuesto. Me decían fuera del aire que el presupuesto de este año, o para el próximo ejercicio, sería... Para este año, 2011, 16 millones de pesos. Sí. ¿Cuánto cuesta una vivienda de este tipo? 8.500 pesos es lo que se está costando. ¿Y todo el costo logístico, además de trasladarse, todo esto? Incluido. Está calculado. Le decís al que te ve esta noche y dice, bueno, a mí me gustaría aportar o sumar mi trabajo o sumar parte de mi dinero. Seguro. Que sea socio a través de la web. En realidad, para nosotros el socio, el aporte de ese pequeño aporte del individuo que se hace socio a través de la web, lo que nos permite a nosotros es esa entrada fija por mes de dinero que decía Juan Manuel, que en realidad nos permite planificar. El gran problema de las organizaciones es ese, que viene una empresa, te puede donar 1 millón de pesos, en ese momento vos construís viviendas, pero no puedes planificar tu próximo año. Seguro. ¿Ustedes tienen una segunda etapa? ¿En qué consiste? Sí, me imagino que la gente que nos está mirando se habrá dado cuenta que con una vivienda prefabricada uno no puede resolver el gran problema habitacional o de pobreza que tenemos, solamente una emergencia habitacional. Entonces nosotros, una vez que construimos, buscamos hacer mesas participativas en donde son los mismos vecinos los que nos plantean los problemas que hay en el barrio, y entre ellos, apoyados por nosotros, van buscando soluciones. Por ejemplo, se organizan, juntan plata y hacen las veredas. Hay municipios con los que tenemos excelente relación. Por ejemplo, el municipio de Quilmes estamos trabajando a la par, o mismo el municipio de San Miguel, Pilar. Hay municipios también como Escobar que nos dicen vengan a trabajar a nuestros barrios y nos dicen, mira, vengan a este barrio, vengan a este otro, nos llaman, nos consultan. Que también hay municipios que son tan grandes, por ejemplo, La Matanza, en donde algunos sectores del municipio
nos atienden muy bien, pero donde es muy difícil, por ejemplo, llegar al intendente Espinosa o que estamos hablando de 2 millones de Igual habitantes. buscamos articular con los municipios nosotros, es un poco la idea futura nuestra.